Hola, un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Escobar. En este tutorial vamos a resolver el punto 7 de la guía transversal del grado noveno y vamos a analizar un poquito también las gráficas que quedaron pendientes del punto 6. El punto 7 dice cuál es la diferencia gráfica entre una función creciente y una función decreciente y nos piden dibujar cada una de ellas. Para ello vamos a usar el módulo en la página 5 en la definición. Dice, una función es creciente cuando a medida que aumentan los valores de la variable independiente, aumentan también los valores de la variable dependiente. Es decir, cuando la gráfica de la función, al observarla de izquierda a derecha, sube. Una función es decreciente cuando a medida que aumentan los valores de la variable independiente, disminuyen los valores de la variable dependiente. Es decir, cuando la gráfica de la función, al observarla de izquierda a derecha, baja. Vamos a analizar dos ejemplos. El primero es de la figura 4. Observemos estas dos figuras. Primero el de la figura de una función creciente. Observen que mirándola de izquierda a derecha la gráfica está subiendo. Si colocáramos, por ejemplo, un carrito acá, una moto, tendría que subir. Se dice entonces que la función es creciente. Acá en esta función, si colocáramos una motico acá, mirando la izquierda a derecha, la función decrecería. Es decir, tendría que bajar, por lo tanto es una función decreciente. Una misma función puede tener varios intervalos de decrecimiento y crecimiento al mismo tiempo. Observemos, por ejemplo, esta función en sus valores desde menos 4 hasta menos 1, por ejemplo, si colocamos una motico tiene que bajar, por lo tanto hasta ahí es decreciente, de menos 4 a menos 1. Y desde menos 1 hasta 2 la función tiene que subir, es decir, la función es creciente. Porque si colocamos una motico acá tendría que subir, por lo tanto la función es creciente. Muy bien. Para resolver entonces, para dar unos ejemplos, pueden utilizar cualquiera de estas dos o inventarse pues una de ellas. Vamos a resolver ya lo que tiene que ver con los ejercicios. Aunque antes de pasar a los ejercicios es importante aclarar que si yo no tengo la gráfica yo puedo saber si la función es creciente o decreciente también. Observen que si a medida que aumentan los valores de la variable independiente, en ese caso el eje horizontal, también aumentan los valores de la variable dependiente, en ese caso el eje vertical, vamos a decir que la función es creciente. Por su parte, si los valores del eje horizontal aumentan, pero los del eje vertical disminuyen, a medida que vamos de izquierda a derecha, vamos a decir que la función es decreciente. Vamos ahora sí a los ejercicios como tal. El primer ejercicio nos dice, determine si las funciones graficadas en el punto anterior son crecientes o decrecientes. Y en caso de crecer o decrecer por intervalos, pues hay que establecer los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Yo he graficado ya previamente en el computador las dos funciones anteriores que quedaron pendientes en el punto 6. La función a que depende de t, la cual es 12 dividido t menos 5, recuerden que para poder graficarla lo primero que tenemos que hacer es una tabla de valores. Aquí abajo les presento la tabla de valores para valores arbitrarios desde el número menos 3 hasta el número 9, yéndonos de 1 en 1, menos 3, menos 2, menos 1, hasta 9. Y lo que hicimos fue evaluar la función en estos valores arbitrarios. Vamos a hacer un ejemplo en el caso de menos 3. Entonces, para esta función, cuando t vale menos 3, en vez de t, voy a poner el valor de menos 3. Entonces nos quedaría así, cuando t vale menos 3, o en otras palabras también podemos expresarlo como a de menos 3, es lo mismo que tener 12 menos 3 menos 5. Y hacemos la operación respectiva. Menos 3 menos 5 es menos 8. Si simplificamos este fraccionario tenemos mitad de 12, 6, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Y 3 dividido 2 pues sabemos que da 1.5. No perdamos de vista el negativo que tenía el denominador, o sea que en este caso nos da menos 1.5. ¿Sí? Es lo mismo. Lo mismo que habíamos hecho en el punto anterior, simplemente lo evaluamos y ya. Recuerden que para el valor de 5, cuando la t vale 5, nos quedaría 5 menos 5, 0, o sea 12 dividido 0, por eso colocamos acá que no existe. Otro ejemplo, cuando la t vale por ejemplo 9, entonces tenemos, voy a colocarlo por acá arriba, a de 9, quedaría así, 12, en vez de t pongo 9, 9 menos 5, y aquí tenemos entonces 12, 9 menos 5,
que nos daría, en este caso 4, y 12 dividido 4 pues nos da 3, lo cual es el valor que tenemos acá reportado. ¿Listo? Así sacamos los valores de aceleración. Una vez tengamos los valores en una tabla, lo que tenemos que hacer es, recuerden, un eje vertical, desde los números negativos hasta los números positivos. Aquí me fui desde el menos 13 hasta el 13, y en el eje horizontal desde menos 3 hasta 9 me fui aproximadamente. El eje horizontal era el tiempo y el eje vertical la aceleración. La variable independiente en ese caso, el tiempo, y la variable dependiente la aceleración. Los punticos rojos son los puntos donde quedaban, digamos, la pareja tiempo-aceleración. Por ejemplo, en menos 3 le corresponde menos 1.5. Entonces, en menos 3 bajo hasta menos 1.5, ahí marco un puntico. En menos 2 hasta menos 1,71. Entonces, en menos 2 bajo hasta menos 1,71. En 3, por ejemplo, hay que ir hasta menos 6. En tiempo igual a 3 hay que bajar hasta menos 6 y ahí marco un puntico. Y al final, pues uno todos los punticos. Observen caso curioso acá que el valor de 5 pues no está definido. Acá en el 5 es como si hubiera, por ejemplo, una raya vertical en ese 5, para lo cual la función no está definida y la gráfica se acerca a esa raya. En cursos posteriores van a darse cuenta que esa línea vertical se le llama asíntota vertical. Y observen de hecho que la gráfica azul tiende a acercarse al valor del eje horizontal, es decir, de 0. En cursos posteriores van a darse cuenta que ese tipo de gráfica que se acerca a esa línea horizontal, pues esa línea horizontal se llama asíntota horizontal. Muy bien, volviendo a lo que nos concierne. Ya tenemos la gráfica, dada la tabla de valores, ¿sí? Les debe quedar algo similar. Nos preguntan que si esta función es creciente o decreciente. Pues tenemos que decir entonces que la función es ambas. Para cierta parte decrece y para cierta parte decrece. Bueno, de hecho, corrijo aquí, perdón, me disculpan. Aquí la gráfica siempre está decreciente. Si la miramos siempre, de izquierda a derecha, la gráfica siempre decrece. Es decir, si colocamos acá una motico, miramos de izquierda a derecha, la gráfica tiene que bajar. Si colocamos acá una motico, miramos de izquierda a derecha, la gráfica también baja. Observen que cada vez que yo aumento los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente van bajando, ¿sí? Decimos entonces que es una gráfica decreciente, ¿sí? O sea que para esta función, la función es decreciente. Muy bien, vamos a analizar la otra función. Aquí la he graficado ya, no he hecho la tabla, ya eso sí la dejan como tarea para ustedes, pero les debe quedar algo similar a esta gráfica. Miren que en este punto sí es una gráfica que tiene ambos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La gráfica, por ejemplo, pasa aquí de decrecer a crecer y luego nuevamente a decrecer. Si montamos una moto sería como bajar, subir, bajar, es decir, decrecer, crecer, decrecer. Vamos a decir de dónde a dónde está creciendo y de dónde a dónde está decreciendo. Podemos decir, tomando un valor, digamos, estándar, que por ejemplo desde menos 2 hasta menos 1, la función es decreciente. Y podemos decir que desde menos 1 hasta el valor de 1, la función es creciente. Y nuevamente, desde el valor de 1, vamos a tomarlo únicamente hasta el 2, también decrece. Es decir, también es decreciente desde 1 hasta el valor de 2. Muy bien. Eso en cuanto a cómo identificar si una gráfica es creciente o decreciente. Como les hablaba ahorita, muchas veces no se tiene la gráfica y para saber si es decreciente o decreciente basta con hacer una tabla de valores como esta. Observen qué le pasa a medida que aumento los valores de tiempo, qué le pasa a la aceleración. Observen que la aceleración se está volviendo cada vez más pequeña. Valores más grandes sí, pero negativos. En últimas es más pequeño. Toda esta parte de acá está decreciendo porque se están haciendo valores más pequeños conforme aumentamos los valores de tiempo. Y después del no existe, mire que los valores también van disminuyendo a medida que aumentan los valores de tiempo. Es decir, la tabla de valores concuerda perfectamente con la gráfica. Muy bien, vamos con el siguiente punto. El ejercicio dice, dibuje una función que crece y decrece por intervalos. Establezca claramente los intervalos. La idea es que ustedes puedan hacer gráficas parecidas a esta, que crece y decrece por intervalos. Aquí hay algunos ejemplos que me gustaría mostrarles.
Veamos, por ejemplo, estas para que nos quede completamente claro. Este ejercicio nos decía que cuál de estas funciones son crecientes y decrecientes, o cuáles crecen y crecen al mismo tiempo. Decrecen y crecen al mismo tiempo. Perdón. Esta función, si colocamos una motico acá, miren que decrece, es una función decreciente. Si colocamos una motico acá, está creciendo. Recuerden que siempre se mira de izquierda a derecha. Si colocamos una motico acá, tiene que bajar, subir, subir. Es decir, es ambas. Hay una parte que decrece, hasta en este caso como hasta el -1, luego hasta el 0 vuelve a crecer, y luego del 0 a 1 decrece, y luego del 1 hasta infinito vuelve a crecer. Y en esta gráfica de acá, si montamos una motico, siempre sube, es decir, función creciente. Bien, espero puede ser claro con esta parte de la función creciente y decreciente, y recuerden revisar que sus gráficas en el punto 6 hayan quedado similares a estas que acabo de dibujar acá.